Bienvenidos a su canal Profecía Final Historias de Reddit. Trataré de mantener esto corto porque estoy planeando ir a un bar pronto. Me enteré cuando tenía unos 6 meses. El tipo, Ryan, se me acercó en mi trabajo. ¿Eres el novio de Sarah? Le dije que sí y le pregunté qué quería. Dijo que lamentaba haberse acostado con ella y juró que no sabía que ella estaba con alguien. No lo creo. Luego sacó su teléfono para mostrar los textos entre ellos. Habían estado durmiendo juntos o conectándose durante al menos un año. Luego descubrió que estaba embarazada y llegaron a un acuerdo para fingir que el bebé era mío. A cambio, ella no perdería su vida perfecta y él no sería responsable de un bebé. Sabía que era raro. Habíamos tenido problemas para intentar tener un bebé y, de repente, quedó embarazada tan fácilmente. Pero explicó que había estado pensando en ello y que recientemente se convirtió en cristiano. Dijo que no podía vivir su vida sabiendo que yo estaba viviendo una mentira mientras que su hijo no conocía a su verdadero padre. Así que sí, le dije que me mantendría en contacto, y que no dijera que él dijo nada todavía. He tenido mucho tiempo para pensar, pero finalmente decidí esperar hasta que ella diera a luz, para lastimarla en su momento más vulnerable. Ahorraré los detalles, pero ella entró en trabajo de parto, nació el bebé y fue llevada a la UCIN para ser monitoreada por un tiempo. Lo que debería haber sido un hermoso momento de mí sosteniendo a mi bebé, fue el momento más desgarrador de mi vida. El solo hecho de saber que no era mío me dolió. Una vez que estuvo cosida y cómoda, comencé a empacar mis cosas para irme. Me preguntó a dónde iba y le dije: sé que no soy el padre del nombre del bebé. Puedes actuar sorprendida, pero lo sé. Solo pídele a Brian que venga, estoy seguro de que firmará el certificado de nacimiento. Luego me fui. Ella ha estado llamando a mi teléfono una y otra vez, incluso enviando mensajes de texto mientras escribo esto, e incluso ha conseguido que su hermana me llame varias veces. Fue difícil fingir estos últimos meses, pero creo que estoy satisfecho. Sin embargo, me siento realmente desconsolado. Estaba planeando proponerle matrimonio el día que nació nuestro bebé. Iba a hacerla la mujer más feliz de todos los tiempos. Bueno, voy a ir a ponerme cara de mierda ahora. Pequeña actualización agregado a la publicación original. Me duele la cabeza, pero estoy en casa y a salvo. Voy a aclarar algunas cosas. Brian va a estar en la vida del bebé si es suyo. No me importa lo que digan los demás, estoy seguro de que el niño no es mío. Iré a hacerme la prueba, pero Brian y yo hemos estado en contacto desde anoche y no hay duda de lo que pienso. Para aquellos de ustedes que me llaman psicópata o lo que sea, realmente no me importa. Todos ustedes olvidarán esta publicación en un día de todos modos, mientras que yo tendré que vivir con esta mierda por el resto de mi vida. Lo que hice no fue increíble, pero no me importa. Todo lo que hice fue tratarla increíble y así es como me devuelve. Si crees que esto es falso, ve a leer otra cosa. No me importa. Hola a todos. Solo quería comenzar diciendo que habría actualizado antes, pero se necesita un poco para obtener los resultados de las pruebas. También he estado trabajando en mí mismo por el momento. Gracias por todo el apoyo. Voy al grano. Yo no soy el padre. Pero ya lo sabía en el fondo. Brian y el bebé son compatibles, así que prácticamente responde a esa pregunta. Está muy emocionado de ser padre, incluso a pesar de las circunstancias. Nos hemos mantenido en contacto todo este tiempo y en realidad es un gran tipo. Ahora va a la iglesia, es voluntario en refugios, etc. No estoy seguro de si continuaremos en contacto después de esto, pero no me importaría tomar una copa con él de vez en cuando. Espero que al niño le vaya muy bien en la vida. Debería tener a Brian como su padre. En cuanto a Sarah, en el momento en que publiqué, le había pedido a Brian que estuviera con ella oficialmente, ya que no había nada que ocultar. Por lo que sé, él no ha aceptado esa oferta y solo quiere ser copadre por el bien de estar en la vida de sus hijos. Creo que eso es muy inteligente de su parte, honestamente.
Ella y yo también hemos hablado. Hablamos sobre dónde salió todo mal. Ella sentía como si yo no estuviera allí para ella completamente y simplemente se sentía insatisfecha. Lo cual entiendo. No siempre fui el mejor chico, pero la traté lo mejor que pude. Supongo que simplemente no estaba destinado a hacerlo. Ella comenzó a llorar y le di un abrazo, pero me aseguré de que supiera que no era porque me importaba. Ella se ofreció a seguir siendo amiga y a visitarme si quiero, pero me negué. No estoy realmente interesado en mantenerme al día con ella y su hijo, pero le di el animal de peluche que planeaba darle a nuestro hijo algún día como regalo. Ella se ha estado quedando con su madre y ha sacado completamente sus cosas. Me pidió que conservara su número, pero lo bloqueé el mismo día que terminó de mudarse. Así que ahora soy solo yo. No voy a mentir, mi corazón ha estado súper pesado. Pero creo que estaré bien. Hay una chica linda en mi trabajo y hemos estado hablando. Ella es una madre soltera y ha sido increíble hasta ahora. Le expliqué que quiero ir despacio debido a mi reciente ruptura y ella lo entiende. Nos hemos conectado una o dos veces, nada serio todavía. Solo quiero estar solo por ahora, pero probablemente le daré una oportunidad cuando esté listo. Eso es todo por ahora. Estoy deprimido, pero al menos ahora estoy tratando. Nunca quiero hablar con Sarah y probablemente nunca la volveré a ver. Apesta porque ella era una parte tan importante de mi vida, pero eso se ha ido ahora. Gracias por todo el apoyo. Responderé preguntas si tienen más. Editar, solo quería mencionar que todavía no me siento mal por lo que hice. Puedo decir que todavía está sufriendo, pero definitivamente creo que aún no merece. Sigo recibiendo mensajes directos pidiéndome que actualice, así que aquí hay uno. Han pasado aproximadamente 8 meses. Verifiquen el perfil de la historia original. No hablo con Sarah. Que se joda Sarah. No la he visto. Lo último que escuché fue que se mudó a 3 horas de distancia con su madre para estar más cerca de alguna familia. Seguí viéndola mucho por la ciudad, así que estoy más que agradecido de que se haya ido. Ella intentaba tener conversaciones conmigo a veces en el primer mes después de dar a luz, pero eso pronto se detuvo. En cuanto a Brian, enviamos mensajes de texto ocasionalmente. Y salimos a tomar esa cerveza. En general, parece feliz de ser padre, pero no hablamos de Sarah. No me mantengo muy al día con él de todos modos. Ambos somos hombres trabajadores con empleos, hijos y vidas para vivir, así que es un poco difícil mantenerse al día. No creo que estén juntos en absoluto, pero quién sabe. Hablando de niños, la mujer que era madre soltera que empecé a ver. Todavía estamos juntos. Su hijo es increíble y me encanta ser su padrastro, la verdad. Así que un gran dedo medio a aquellos que me dijeron que dejara de hablar con ella o que no iba a funcionar. Puede parecer que nos movimos rápido, pero, en este punto, no me importa. Nunca he amado a nadie más. Nos comunicamos correctamente, apenas peleamos, simplemente es muy divertido. Inicialmente iba a cortar todo contacto con ella después de caer en un mal hábito de beber, pero ella realmente me mantuvo con los pies en la tierra. No conocí a mi hijastra por un tiempo, pero cuando lo hice, supe que no podía irme. Ser parte de esta pequeña familia me ha sanado de maneras que literalmente no puedo comprender. Y antes de que alguien diga que los usé para lidiar con el trauma de no tener mi propio hijo, eso no podría estar más lejos de la verdad. Estoy en terapia, tengo mi vida en orden, y la mayoría de los días ni siquiera pienso en mi ex. Demonios, incluso olvidé de esta maldita cuenta. Las palabras no pueden describir cuánto ha cambiado mi vida. Gracias a los desconocidos de Reddit por estar allí en el momento más oscuro de mi vida. Honestamente, ayudó. Espero proponerle matrimonio a mi novia en algún momento en el futuro. Eso es todo. Adiós. Fin. Si te ha gustado, comenta y comparte. También nos estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita. Tu apoyo estará ayudando para que este canal crezca.